Buenas noches, mi nombre es Oliver Muñoz Gómez, soy estudiante de la Escuela Básica de Ciencias Básicas de Tecnología y de Ingeniería en desarrollador de software. El objetivo de esta grabación es dar una consolidación de los conceptos básicos que pide la estructura de programación. Ahí nos habla de que defina qué es algoritmo. Y algoritmo es una secuencia ordenada secuencial que sigue una secuencia lógica con el fin de darle solución a una situación problemática o a una tarea determinada. El ejemplo de un algoritmo simple, el algoritmo básico, es simplemente detallar paso a paso lo que uno va a hacer. En este caso, cómo elaborar un té, colocar el agua a hervir, luego de que el agua hierve, verter el agua en una taza, colocar el sobrecito de té para que se disuelva y esperar hasta que se disuelva. Ese sería el proceso básico del algoritmo. Un algoritmo simple es una secuencia de pasos donde cada instrucción ejecuta después de la anterior, donde no hay condiciones ni restricciones. Por ejemplo, un algoritmo simple para calcular una operación matemática, determinar en una figura la base y la altura. Se indica el número de la base, el número de la altura, y luego se le dice área es igual a base por altura. Y luego se coloca la opción para que nos imprima, nos entrega el resultado de esa base o esa altura. El algoritmo condicional es una estructura donde ya se utilizan unas frases específicas. El condicional es sí, entonces. Si sí, entonces. Y si no, también ejecuta la opción. Eh, en este tipo de ejemplo, el algoritmo condicional para determinar si un número es par o impar, se da un número. Y luego se dice, si ese número se divide sobre 2, si es igual a 0, entonces imprima es un número par. Si no, entonces no es un número par. Luego tenemos otro grupo de conceptos básicos donde es el ciclo for. En este ciclo for es un bloque donde se da un número específico de veces por cada elemento de su repetición. Un ciclo for es que si el ciclo vaya repitiéndose hasta que llegue al rango final. El ejemplo de ciclo for para sumar los primeros 6 números naturales, en donde se dice sume esos números, luego for para i quiere decir el elemento, el número que va a empezar a contar, de un rango de 1 a 6, de 1 a 7, porque de 1 a 7 está el sexto número. Luego determine la suma con ese número, con ese i, y luego imprima la suma de esos 6 primeros números. Este es el ciclo for de repetición hasta que da el número que se pide. El ciclo while es un bloque que permite, si una condición se da, entonces, ¿qué funciones son necesarias para que se dé? El ciclo while puede encontrar, aquí dice que el ejemplo, encontrar el primer número cuyo cuadrado supera 100. Se indica el primer número, luego la instrucción while quiere decir haga la operación número por número, pero si este es menor o igual a 100, entonces no, este es el primer número. Primer número cuyo cuadrado supera a 100 es, entonces ahí no termina el valor. Las listas son unas colecciones ordenadas de unos diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta lista tenemos las frutas, tenemos el mango, la pera, la mandarina, la fresa. Y aquí nos pide entonces las frutas, agregar los elementos, imprima qué tipo de fruta es, si todas son frutas o no. Entonces, ese es el tema de qué es un arreglo de listas. Para el tema de las tuplas, son muy parecidas a las listas, pero al contrario de las listas se pueden modificar, las tuplas no se pueden multiplicar. Entonces aparecen se dan como coordenadas o como matrices. Entonces se le especifica qué tipo de matriz.
luego se le pide que imprima una de las coordenadas y luego imprima la otra coordenada y expresa el resultado de esa coordenada. Entonces, a contrario de la lista, son una serie de instrucciones que se van ligadas. En cambio, acá, esto es como para el tema de los arreglos, más que todo en los conceptos matemáticos. Y las funciones ya son una estructura ya mucho más avanzada, es por bloques y la función permite que los datos se devuelvan o se retornen, se haga el retorno y luego regrese a su función. Aquí dice que la función calcula el promedio de lista de los números. Definición. En la lista, aquí por ejemplo se define la lista. Calcular los promedios a sumar. Aparece la instrucción de if. Se le da desde dónde debe arrancar, que retorne a buscar cómo se define y se retorne, sume, retorne, vuelva y sume hasta que tome todos los, retorne hasta que tome todos los resultados y al final entregue un resultado. Y por último tenemos las conclusiones, donde en esas se dice que los algoritmos son fundamentales para la programación, ya que proporcionan una secuencia lógica. Prácticamente el ABC de la programación es secuencia lógica, condicionales y ciclos repetitivos. Entonces, un algoritmo prácticamente desde sus principios, desde el algoritmo común hasta el algoritmo simple, que son los que más se manejan, toda la persona que estemos metidos en este tenemos que manejar los tres conceptos básicos. Secuencia lógica, tener unos condicionales y ciclos de repetición. Los algoritmos tienen una estructura lineal, que son los algoritmos simples. Los ciclos son muy parecidos. El for y el while son dos sistemas de ciclos en el cual las tareas tienen un proceso de repetición para poder determinar o tomar diferentes elementos. Para las listas y para las tuplas, permite el almacenamiento y manipulación de los datos, porque en diferentes propiedades o diferentes casos, por ejemplo, las listas y las tuplas, unos son una serie de elementos y la otra más que todo se da por cuestiones de ya hay matemáticas que son las coordenadas. Y las funciones ya es un sistema muy más avanzadito, que es ya prácticamente organizar el código, que permite la estabilidad, la escalabilidad y el mantenimiento de un programa, porque va retornando los elementos hasta que toma todos los elementos y entrega los que son necesarios. Y los conceptos son fundamentales en todo lenguaje de programación, aunque se dice que la sintaxis o la forma como hacer el código puede variar. Por lo tanto, dominar los conceptos básicos de programación, especialmente estos que nos acabamos de retallar, pues son los que nos dan a nosotros la base para poder ingresar a ese campo de mayor campo de la programación. Muchas gracias.